Mandar una felicitación. Día del Padre. Hoy se celebra el Día del Padre, pero nosotros lo celebramos todos los días a Papá Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque te amamos, Señor, porque eres bueno con nosotros, Papito Santo. En el nombre de Jesús. Mire, hoy le tengo un mensaje para los papás. A ver, levanten la mano los papás jóvenes. Mire, yo a mis 35 años me siento todavía con Batman. Si supieran, ¿verdad?, que ya me acerco a los 60. Para la gloria del Señor. El título de este mensaje que el Señor puso en mi corazón para que se los diera a ustedes dice: nadie me enseñó a ser padre. ¿Qué padre? Nadie me enseñó a ser padre. Abra su Biblia en Malaquías 4:6, por favor. Padre precioso, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que bendigas a mis amados hermanos, Señor, que me uses como un vaso útil, limpio, delante de tu presencia. Y que la palabra que tú pongas en mi boca, Señor, quede sembrada en su corazón para edificación de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice Malaquías 4:6, ¿ya lo tiene ahí? Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padres jóvenes, inmaduros. Mire, yo mi primer hijo lo tuve a la edad de 19 años. ¿Alguien me ganó? ¿Alguien tuvo su primer hijo antes de los 19 años? Sorpréndame. ¿A los cuántos, hermano? A los 17 años. ¡Wow! Yo a los 17 años apenas andaba conociendo a la pastora. La andaba cerrando el ojito, ¿verdad? Y él ya era papá a los 17 años. Nadie me enseñó a ser padre. Aprendimos que en el caminar aprendimos a ser padres, ¿verdad?, como Dios nos dio a entender. Quizás escuchamos los consejos de mamá y de papá, porque le apuesto que corrimos, no sé, yo creo que corrieron más las mujeres a acercarse a su mamá y decirle: mami, ¿cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo? El niño ya nada más llora toda la noche y no deja de llorar. ¿Y qué hago? ¿Verdad? Pues ve y dile a mi mamá. Y si no está su mamá, se va con la abuelita, ¿verdad? Abuelita, ¿qué hago? Yo creo que fue más difícil que los hombres se acercaran a pedir un consejo a su padre o a su abuelo. Porque existe, ¿verdad?, como si fuera un velo de vergüenza, algo que nos impide acercarnos a nuestro padre por cosas. Hijo, es como que no sabes, ¿verdad? Dice: no, papá, pues si no me enseñó. Es difícil, ¿cómo no? Aún no son hombres, pero ya son padres. Hablando de los que tuvieron hijos desde pequeñitos. No se diga a las mujeres, ¿verdad? ¿A los cuántos años tuvo usted a su primer bebé? Todavía no somos personas adultas cuando ya debemos de ser padres. Y en ese proceso, ¿verdad?, déjeme decirle que usted y yo cometimos muchos errores. La regamos, feos como papás, la regamos. Y más con el primer hijo. Porque nosotros, queriendo tomar responsabilidad de los hijos, era como que: deja ahí, siéntate, métete, cállate, no digas nada. Porque queríamos que nuestros hijos fueran, ¿qué?, perfectos. Para que cuando llegáramos a casa con papá o con mamá, con los abuelitos o con los tíos, vieran que teníamos unos hijos educados. Y cuando usted llegaba a las reuniones, ¿verdad?, lo que decía uno: saluda. Hola, buenos días, buenas tardes. Y si no saludaba, mire, le tocaba un jalón de oreja. Que salude a su abuelo. Sí, papá. Salude a su tío, salude a su tía, porque yo lo tengo bien educado.
porque es mi hijo. Qué barbaridad, qué cosas hicimos con nuestros hijos. Ya el segundo hijo, el tercer hijo, como que ya nos fuimos relajando un poquito y como que ya no los obligábamos a que hicieran cosas. Como ya sí es el chamaco, déjalo. Y por eso los primeros hijos son los que batallan más, son los que sufren más. ¿A poco no? Ya los últimos dicen, yo no vi nada de eso. A mí solamente me tocaron puras cosas buenas. La pastora dice, mis hermanos se quejan, dice, yo lo único que vi eran puros paseos. Me llevaban a Cuernavaca, me llevaban aquí, me llevaban allá. Y yo no me acuerdo nada de eso. El error de un padre, usted se equivocó, al igual que yo. Pero en la Biblia hay un personaje que se equivocó, tuvo un error que contrajo muchas consecuencias malas. Abra su Biblia en Génesis 9:21, por favor. Génesis 9:21. Y vamos a hablar un poquito de Noé. Noé, usted sabe que es el que Dios le mandó a construir el arca. Construyó el arca y todos los animales entraron. Y dice que al final, ¿verdad? Al final el que cerró la puerta del arca, ¿quién fue? Porque era una puerta grandísima. Dios cerró la puerta. El Señor cerró la puerta. Viajaron en el diluvio y al pasar el tiempo, Dios quitó el diluvio y pudieron llegar a una tierra seca. Y ahí dice que Noé, ¿verdad? Después de que bajaron todos los animales y sus hijos y las esposas de sus hijos, dice que él plantó una viña. Y de esa viña, dice en Génesis 9:21, dice, y él bebió del vino y se embriagó. O sea, hizo una viña, sacó uvas, ¿verdad? E hizo vino, y dice, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Sí está ahí? Déjese lo leo aquí. Génesis 9:21. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, ¿tú también te equivocaste cuando eras padre joven? 9:21 dice. Entonces, dice 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Un hombre que se equivocó, como muchas veces nosotros nos hemos equivocado, y se embriagó, y está hablando de una escena desagradable, ¿verdad? Se puso tan ebrio, se puso tan borracho, que estaba desnudo tirado ahí. ¿Cuántas veces a usted le pasó eso? Mire, yo no me desnudaba, pero sí quedaba así, fulminado, en una silla, mire, sentado así, hasta el otro día. E hicimos cosas, ¿verdad?, que estuvieron mal. Pero fíjense lo que sucedió aquí. Dice el 22, y Cam, padre de Canaán, ¿de quién está hablando? Cam, padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre. En Levíticos 8:27 dice: porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. ¿Por qué? Porque Dios había dado unas órdenes y había dicho que no vieras la desnudez de tu padre, ni la de tu madre, ni la de tu hermana, ni la de tu suegra, ni la de tu sobrina, ni la de tu sobrino, ni la de tu tío, ni la de tu tía. Porque era abominación, dice. Entonces este hijo ve la desnudez de su padre y se burla de él. Y dice la palabra del Señor, dice: y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron. Dice: ¿qué crees? Que mi papá está allá adentro y está todo bien desnudo. Iba a decir encuerado, pero no. Desnudo. Ven a verlo, ven, mira, ven cómo se ve todo desnudo. Sus hermanos escucharon eso y dice que entraron, agarraron sus ropas, se las pusieron en sus hombros y se fueron hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y lo cubrieron y no vieron su desnudez. Uno lo vio y se burló. Dice la Biblia, los que estudian, porque dice: si tú ves la desnudez de tu madre, estás viendo la desnudez de tu padre. Los estudiosos dicen que lo que sucedió ahí es que tuvo relaciones con su mamá, vio la desnudez de su padre porque vio la desnudez de su madre. ¿Sí me doy a entender? Otros dicen que en realidad lo que él hizo fue que abusó sexualmente de su padre. Por eso su papá, cuando despertó y se enteró de lo que había sucedido, ¿qué dice? Y despertó, en el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho. Algo le hizo él. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. A veces como padre nos equivocamos, y a veces como padre hay un hijo que nos juzga, que nos señala, que nos critica, pero también hay hijos que cubren la desnudez de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que por haber expuesto lo que sucedió, ¿verdad?, con su padre, no se espante, no pasa nada. Lo que sucedió con su padre, se cargó una maldición. Y dice la maldición, si usted se dio cuenta, dice, voy a regresar al 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron. ¿Qué quiere decir cubrir? Ocultar, esconder, tapar, enterrar, encubrir, envolver la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y no vieron la desnudez de su padre. Dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. ¿Cómo se llamaba el hijo? ¿Cómo? El hijo se llamaba Cam, padre de Canaán. Y él maldijo ¿a quién? A sus nietos, porque su hijo se llamaba Cam, y los hijos de Cam eran Canaán. Y dijo: maldito, ¿verdad? Malditos sean los hijos de Canaán. Estaba maldiciendo a sus nietos, hijos de Cam. Siervos de siervos serán a sus hermanos. ¿Por qué no lo maldijo a él? Maldijo a su descendencia. O sea, vamos a sintetizar: cuando tú deshonras a tus padres, en este caso a tu padre, te cargas una maldición, la maldición de Canaán, y entonces no te va bien, no prosperas, no caminas, no avanzas,
todas las cosas te salen mal, todo lo que quieres emprender se va para abajo, todos tus proyectos se quedan en las nubes y no eres bendecido porque tienes una maldición encima de ti. No así a los que encubrieron, ¿verdad? Ocultaron la desnudez o los pecados de su papá. Dice, para los que cubrieron, más bien, bendijo Jehová Dios a Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet. O sea, lo bendijo a sus dos hijos. Esto a mí me enseña, ¿sabe qué? Que debo de cubrir los errores de mi padre y no exhibirlo, no criticarlo. Porque ¿quién le enseñó a ser padre? Nadie nos enseñó a ser papás. Y nos equivocamos feo. No estoy diciendo que te hagas cómplice y encubras violaciones, golpes, maltrato físico, psicológico. Estoy hablando de errores, no de abusos, porque por eso hay una autoridad, ¿verdad? Y no vamos a encubrir violaciones ni nada de ese tipo de cosas, violencia familiar. Estamos hablando de errores que cometimos, ¿como qué? Como padres la regamos. La maldición viene sobre los hijos que deshonran a sus padres. Por eso la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. No te cargues con la maldición de Canaán, no ensucies el nombre de tu padre. La maldición cayó sobre los nietos ¿de quién? De Noé. Yo creo que a ti no te gustaría que la maldición cayera sobre tus hijos por haber criticado ¿a quién? A tu padre. De niños no nos dábamos cuenta de los errores de papá. Nosotros solamente éramos niños, nosotros veíamos cuando él llegaba y era una fiesta porque nos llevaba a la tienda, nos compraba dulces, jugaba con nosotros, y más si venía así, ¿verdad? Era de doble personalidad. Y cuando llegaba así, mire, bien contento, bien queriendo como que reparar algo, y nosotros lo veíamos como que, pues como mi papá. Mi papá es bien bueno, mi papá lo arregla todo, mi papá lo sabe todo, ¿verdad? Mi papá lo puede todo. Y eran nuestros héroes. Usted pregúntele a un niño chiquito, ¿verdad? ¿Qué ve de malo en su papá? Y él lo único que va a ver es que mi papá, y si ve a su papá dice mi papá. A él no le importa si un día antes estuvo deprimido, él no lo sabe. O si un día antes no tuvo para comer, o si un día antes se peleó en su trabajo, si tuvo problemas. Ellos no saben eso, ellos solamente ven a su papá. Y dicen mi papá, papi, ¿verdad? Pero cuando van creciendo y se hacen adolescentes y empiezan a comprender y distinguen el bien del mal y saben lo que es pecar, entonces empiezan a ver los errores de sus papás, en este caso de su papá, y lo empiezan a criticar y le empiezan a decir y sucede, ahora sí que sucede una situación que puede ser de años de resentimiento en contra de tus padres y de los padres contra sus hijos. Y empiezan a tener resentimientos y empiezan a sentirse mal y empiezan a hacer también cosas que no van de acuerdo, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Pero ellos no lo saben porque nadie les enseñó a ser papás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me han seguido hasta aquí? ¿Cuántos? Unos hijos los critican como Cam criticó a su padre. Mire, yo era uno de esos. Yo criticaba a mi papá. Yo lo criticaba por lo que era. No pude tener estudios porque mi papá ya no le alcanzó para que me mandara a la escuela, ¿verdad? Porque él prefería pues otra cosa y el dinero no alcanzaba.
En mí empezó a crecer un resentimiento y yo veía cómo maltrataba, ¿verdad?, a mi mamá, le gritaba, y yo empecé a tomar un resentimiento con mi papá, porque yo ya me daba cuenta y yo lo critiqué, lo acusé. Un día lo enfrenté, siendo groseramente, ya era yo adulto, ya tenía yo a mis hijos, y yo critiqué a mi papá, duramente critiqué a mi papá. Y mi papá me dijo: cuando tengas a tus hijos, me vas a entender. Cuando tengas a tus hijos y veas y batalles, entonces me vas a entender por qué soy así. Uno no sabe qué pasó Noé antes del diluvio, porque dice que vivió muchos años, y le apuesto que conoció mucha gente, y a lo mejor hasta tenía muchos compadres. No sé si allá en ese tiempo se usaban los compadres, hermano, pero conocidos, ¿verdad?, familiares, pues, de su esposa. Tuvo amigos. ¿Qué pensó o qué sucedió cuando se cerró el arca y empezó el diluvio? Quizás decía: allá afuera están mis amigos, allá afuera están mis parientes, allá afuera se están muriendo. Quizás se quiso desahogar ese día que tomó vino y dijo: no puedo con estos recuerdos, y se embriagó. Así como muchas veces nosotros nos embriagamos para desconectarnos del mundo, para decir: tengo tantas broncas, tengo tantos problemas, que mejor me voy a desconectar un ratito. Y mire, y el otro día estudiábamos sobre el vino que disuelve, ¿verdad? Y se te olvida que debes la renta, se te olvida que tienes hijos, se te olvida que tienes compromisos, se te disuelve todo, todo es alegría, ¿verdad? Pero al otro día, cuando se termina el efecto, la cruda realidad, te acabas de equivocar y acabas de hacer algo que no deberías de haber hecho, y te remuerde tu conciencia y dices: ¿para qué lo hice? No hubiera ido, no lo hubiera hecho. El pastor me está diciendo: deja esa vida. Ya metí el pastor. Qué difícil, hermano, qué difícil es cuando despiertas y te das cuenta que acabas de cometer un gran error. Yo lo viví, no una, ni dos, ni tres, yo lo viví muchas veces. Y me podía arrepentir, y podía llorar, y podía decir: ¿por qué me equivoqué? Pero mire, a los 8 días, otra vez, estaba con los amigos, tirando mi dinero, bebiéndome mi dinero. Voy a decir una palabra que es fea, pero así es. Mis horas extras trabajadas, tirándolas en un mingitorio, orinando mi dinero ahí. ¿Es feo, sí o no? Y hubo quien criticó. Y a veces somos los hijos los que criticamos a papá, pero no sabemos lo que hay en el corazón de papá y lo que sufrió papá, las cosas que tiene en su cabeza, los problemas, las deudas, las situaciones difíciles. No sabemos lo que cargan, y se generaron muchos rencores entre padres e hijos. Y aunque tú ya hayas crecido, nunca se arreglaron los problemas. Nunca hubo un perdón, nunca hubo un discúlpame, nunca hubo un la regué, sino que las cosas se quedaron así. Quizás hoy en este día veas a tu padre y digas: bueno, pues es mi papá, pero hay cosas que se quedaron ahí, inconclusas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu relación con tu papá? ¿Cómo está tu relación con tu abuelo? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Te falló tu papá? ¿Te falló tu padre? Todos fallamos. Nadie es impecable ni correcto. Todos fallamos, pero ¿sabes qué es lo que te dice hoy el Señor? Reconcíliate.
Dice el texto, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Reconcíliate con tu papá. Quizás tú podrás decir, pero no tengo papá, ya no está mi papá. Eleva una oración al cielo y dile: papi, perdóname por haberte criticado. Perdóname, Señor, y reconcíliate con Él. Si tu papá está aquí, quizás está sentado al lado de ti, quizás tu papá lo tienes ahí junto y tienes cosas que decirle, tienes cosas que reclamarle, tienes cosas metidas en tu corazón. Si lo tienes, acércate a Él. Si no está aquí, cuando tengas oportunidad, corre y ve y abrázalo y dile: papi, te amo, papi, te perdono todo lo que haya pasado, todo lo que haya sucedido, porque nadie te enseñó a ser padre. Perdóname, dile. ¿Cómo está tu relación con tu papá? Ahora, ¿cómo está tu relación con tu papá, Dios? ¿Cómo estás con Dios, que es tu Padre? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Le fallaste? ¿Te equivocaste? ¿Tropezaste? Pero tu papá Dios está allá arriba, así con los brazos abiertos, y te está diciendo: vente, porque yo te amo. No te preocupes, acércate, arrepiéntete, dice, y deja de hacerlo. Porque no solamente es cuestión de arrepentirse y ya, es cuestión de arrepentirse y de dejarlo, de dejar de hacer las cosas malas. ¿Tu papá te falló? Yo sé que sí. Tu papá quizás no estuvo ahí cuando más lo necesitaste. Quizás muchas personas, no quiero ofender a nadie, pero quizás ni siquiera estuvo cuando tú naciste. ¿Cómo perdonas a un padre así? Tú dices, ¿no? ¿Cómo tú dices, bueno, mi papá me falló, nunca lo vi, nunca se hizo cargo de mí? Pero déjame decirte algo, tú también le fallaste a Dios, a tu padre, y Él te perdonó. Y Él te dijo: no importa, solamente reconoce a mi Hijo Jesucristo como tu Salvador. Y entonces fuimos hechos hijos de Dios. Y entonces Él te sacó, y Él te rescató, y Él te limpió para la gloria del Señor. Hay muchos rencores que no fueron sanados. Por allá andan los niños, por favor, tráiganme los niños. Quizás muchas cosas quedaron inconclusas. Quizás todavía tengas resentimientos en contra, pero hoy el Señor te dice: mejor reconcíliate con Él. Lo que haya sido, lo que haya pasado, mejor perdónale, porque ¿sabes qué? Tu bendición, si tú no perdonas, tu bendición está lejos. Mejor perdona. ¿Se equivocaron? Sí. Di: yo también me equivoqué como papá. Yo también me equivoqué como padre, también no hice cosas buenas, no proveí a mis hijos, no les di lo que tenían, porque déjame decirte algo, el gran error que a veces tenemos es tratar de comprar a nuestros hijos con dinero y de decir: yo le doy todo, yo le compro lo que quiera, yo le doy esto, le doy bicicletas, le doy lo que sea, lo que me pida mi hijo. Pero tu hijo no quiere dinero, lo que quiere tu hijo es tu presencia. Lo que quiere tu hijo es que lo ames, lo que quiere tu hijo es que le reconozca sus esfuerzos. ¿Cuántos vivimos luchando porque nos reconocieran un esfuerzo, porque nos dijeran: ah, qué bueno, mi hijo, papi, saqué 9, y ah, qué bueno, ¿verdad, hijo? Qué bueno que sacaste. No, debes de sacar 10, y no te lo reconocieron. Papá, hice algo bueno, y uy, hijo, ¿eso qué? Y nunca te lo reconocieron. ¿Tienes algo en tu corazón? ¿Tienes algo que te lastima todavía? Reconcíliate con tu Padre. Reconcíliate con Dios. Dile: sí fallé, sí te fallé, pero tu palabra dice, Señor, que si yo me arrepiento. Así que mire,
Acérquese. Si está aquí su papá, los niños, si está aquí su papi, vayan y corran con su papá. Corran, vayan y corran con su papi. Vayan y corran con su papá. Y dígale, papi, ¿está ahí? Ahorita que le echemos el dinero. Y dígale, papi, te amo. Dale la cara a sus hijos. Dale la carita a sus hijos. Preciosos, hermosos. Mire, ay, mi vida. Todo lo que hay dentro de mi corazón. Reconcíliate con ellos. No cargues amarguras, no cargues resentimientos. Mire, yo fui malo con mi hija. Yo fui malo con mi hija. Y le pedí perdón. Mi hija me perdonó. Y ahora mire, mi hija me ama, mi hija me abraza. Perdone usted a su padre. Perdone a sus hijos. No somos santos, no somos perfectos. Pero para que se te abra la bendición en tu casa, pide perdón. Y dile, perdóname porque no fui un buen papá. Perdóname porque no fui un buen hijo. ¿Quiere abrazar a alguien? Alguien que necesita un abrazo. Vaya y abrácelo. Y dígale, el Señor te ama. El Señor te va a bendecir. Mire, venga, Lucio. Venga. Somos un buen de hombres, ¿eh? Magda, estoy enfrente. Entonces ellas se organizaron para poder ¡Bravo! dar un detallito. Cada mamita se esforzó en dar lo que ustedes dieron el 10 de mayo. El 10 de mayo los papitos nos apoyaron, ahora nos toca a nosotros porque ustedes son nuestra cabeza. Ahí está mi hermano. Hermano Suri, pásese enfrente. ¿Sí? Ahí falta otro, hermanito Suri. Ay, sí, cómo no. ¿Sí? Bueno, el siguiente presente es de un pequeño, es de un adolescente que de su corazón nos sorprendió el 10 de mayo su hermana, a las mamitas, con un detalle. Hoy él también quiso poner su granito de arena y se cuenta muchísimo, es de Quique. No pudo asistir, entonces es Quique el que da ese objeto. ¡Bravo! O sea, Quique fue el que puso su semilla. Gracias, Quique. Quique. Sorprendido. Oye, Quique. Dios te bendiga, Quique. Y no sabes qué grande es saber que están en el corazón todos ustedes. Ahora, muy bien, hermanito, nos estamos estrenando. Quique, ¿por qué no nos hiciste el 10 de mayo? Pero nos dieron algo más valioso, esa carta y ese detalle. Porque esas palabras son gracias.